Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma. Este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para poder compartir, un espacio que nos permite acercarnos, que nos permite dialogar desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes, entendiendo justamente que pensar diferente, pensar distinto, tener posiciones distintas, no nos hace enemigos ni enemigas, sino que nos hace personas capaces de dialogar y que entendemos que en el diálogo, reconociéndonos la diferencia, podemos construir un lugar más bonito, un lugar más justo y un lugar más solidario, porque son las diferencias y es la diversidad la que nos puede dar la riqueza de la vida. Diversidad en las ideas, diversidad en el pensamiento, diversidad en nuestra forma de ser, diversidad en lo que sentimos, en lo que creemos, diversidad en cómo nos vemos, diversidad de dónde venimos, diversidad en dónde estamos. Porque es cada uno de estos puntos de diversidad y de diferencia los que nos permite ir construyendo, ir haciendo que cada uno y cada una pueda ir poniendo un ladrillito en esta casa común que queremos ir construyendo. Este lunes no puedo iniciar mi programa sin hablar, sin comentar un poco algo que se ha dado este fin de semana, ¿no? De lo que se estuvo hablando. Y es de que se ha descubierto una nueva fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán, donde se han recuperado por lo menos cuerpos de 26 jóvenes desaparecidos, juventudes desaparecidas. Y creo que esto es algo que tenemos que hablarlo como país, como sociedad. Tenemos desde hace ratos una enorme cultura de la violencia, donde todos y todas estamos en medio de prácticas sumamente violentas, donde muchas veces se valida las respuestas violentas ante el desacuerdo. Y esto es bien importante que reconozcamos como sociedad y que podamos irlo transformando como sociedad. La capacidad de ir construyendo mecanismos alternativos para la confrontación, porque la confrontación no es mala. Confrontar es bueno, porque significa que existen diferencias. El punto es cómo manejamos esa confrontación, cómo manejamos esa diversidad, y no a través de la agresión ni de la violencia. Y eso es algo que lo vemos desde los ámbitos más pequeños, en los hogares, en las empresas, que lo vemos en la vida política del país, como desde posiciones políticas contrarias se las pasan atacando desde la violencia y la agresión. Lo vemos en las relaciones personales, lo vemos en los conflictos entre vecinos, vecinas. Y la práctica de la cultura de la violencia solo hace más grande esta bola de nieve de la violencia. Y entonces este problema, que desde hace rato lo hemos venido viendo, tanto de los homicidios como ahora también de las desapariciones, y cada vez más estos descubrimientos de fosas clandestinas. Esta Chalchuapa, esta sería la segunda en Nuevo Cuscatlán, solo nos hacen tener la necesidad de levantar la cortina sobre ese problema grande que tenemos como país, donde todos y todas tenemos que aportar en términos de construir cultura de paz. Pero mucha más responsabilidad tienen también las instituciones públicas, en todos los niveles: gobierno central, gobiernos municipales, asamblea legislativa, partidos políticos, Corte Suprema, tribunales, todas las instituciones públicas también. Y tienen una responsabilidad mayor en la medida que son las personas que están en esas instituciones
quienes están encargadas de mantener la armonía y la seguridad física, social, personal en el país. Y aquí, instituciones por igual, partidos grandes que tienen mayorías legislativas, partidos pequeños, todos y todas estamos llamadas a realmente abordar este problema, no ocultarlo por intereses políticos, ni tampoco magnificarlo por intereses políticos, porque esto es una tragedia como sociedad. Y por respeto al dolor de las familias, es importante que se aborde en su integralidad. Y por lo mismo tampoco puedo dejar de lamentar profundamente la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, que mientras el país entero estaba conmocionado por este hallazgo de esta fosa clandestina con 26 cuerpos, en sus cuentas de redes sociales simplemente se puso a jugar con sus fotos de perfil. Y hasta este momento no ha habido ninguna respuesta a esta situación. Bueno, con este preámbulo, que me parece importante que no lo perdamos de vista, quiero que este programa sigamos con la serie que habíamos venido teniendo, donde ya llevamos algunos programas, hablando sobre los principales indicadores económicos del país. Cómo leerlos, más allá de intentar darles una interpretación, más bien qué nos dicen y cómo podemos leerlos, más allá de lo que cualquier político, cualquier periodista, funcionario nos pueda decir, qué nos puede decir a nosotros y nosotras. De ahí hemos visto herramientas para entender. Hemos hablado sobre la inflación en el programa anterior, hemos hablado de qué nos dice la inflación, cómo se interpreta la inflación, algunas razones de por qué se mueve hacia arriba, algunas razones de por qué se mueve hacia abajo. ¿Qué pasa también cuando todos los precios bajan? También lo hablamos, que aunque parece una situación bonita, no lo es tanto si nos lo analizamos un poquito más. Entonces, ya vimos todo ese componente de la inflación. Y en el programa anterior hablábamos también sobre el crecimiento económico. Que lo que nos dice el crecimiento económico no necesariamente es qué tan mejor o qué tan peor están las familias, sino simplemente es un número que nos dice cuánto crece la producción de mercancías en el país. Y decíamos que es importante tener en cuenta eso, que no basta el crecimiento, porque un país puede crecer mucho, pero que ese crecimiento, si se queda en pocas manos, no se va a traducir en bienestar de las familias, no se va a traducir en mejores condiciones de vida para los hogares. Por tanto, decíamos, es necesario incorporar otros elementos en ese análisis del crecimiento. Y ahora quiero que veamos uno de esos, que es la desigualdad, o más bien las desigualdades, porque es importante trascender y entender que estamos en un entorno, en un sistema económico lleno de desigualdades, de muchas desigualdades. Desigualdades en términos de riqueza y de ingresos. Por ejemplo, los salarios que perciben en promedio las mujeres son un 16% menores que los salarios que reciben en promedio los hombres. El trabajo que se dedican las mujeres al trabajo doméstico no remunerado es un poco más del doble del que destinan los hombres en promedio. Y aquí estoy hablando en promedio, seguramente habrán casos diferentes, pero en promedio pasa esto. Y ahí está, estos son datos de la encuesta de hogares para propósitos múltiples, en términos de salarios, y la encuesta de distribución de uso del tiempo, que también la realiza la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía. Son datos nacionales, datos país, datos oficiales.
Entonces ahí vamos viendo cómo se van generando estos entornos de desigualdad. Desigualdad también cuando vemos que el último informe de Waltex, que es una consultora estadounidense que analiza las grandes fortunas en el mundo, para el caso de El Salvador, plantea que las personas más ricas de este país acumulan alrededor de 8.9 mil millones de dólares. Estamos hablando que ese es un presupuesto mayor a el presupuesto general del Estado para este año, que anda alrededor de los 8 mil millones. Y estas 100 personas más ricas del país acumulan alrededor de 8.9 mil millones de dólares. Y que este no es un fenómeno solamente nacional, es un fenómeno sistémico, es decir, que tiene que ver con cómo funciona la economía capitalista. También el último informe de Oxfam da cuentas de que en medio de la pandemia, el 1% más rico del mundo aumentó su riqueza, mientras que el 99% de la población con menores ingresos disminuyó sus ingresos. Y estos son los contrastes de un mundo desigual. Y que por tanto los beneficios del crecimiento no se distribuyen igual entre todos y todas. Y esa conclusión o esa premisa de la distribución tampoco es algo nueva. No es una idea nueva que venimos teniendo, ni solo de aquí. Ya desde hace siglos se viene planteando cómo la economía capitalista en su mismo funcionamiento genera desigualdad. Lo decía el mismo Adam Smith, donde decía que la clase capitalista o la clase comerciante, decía, en promedio tiene más capacidad de negociar, que puede aguantar más con fábricas cerradas que las personas trabajadoras, que aunque tienen la capacidad de irse a huelga, pero aguantan menos en huelga, sin tener ingresos, que los propietarios de las fábricas. Y eso lo decía Adam Smith, allá en la segunda mitad de los 1700. Lo decía también David Ricardo, que es otro de los economistas clásicos, de la importancia de que la gente, la clase trabajadora, al final de cuentas, queda en condiciones de desigualdad frente a esta otra clase capitalista. Luego lo retoma también Marx, allá por los 1800. Pero este no es un análisis solo de allá de los clásicos, lo retoma también Thomas Piketty, que no tiene ni por asomo análisis marxista, sino lo que hace es un análisis estadístico donde evalúa la tasa de crecimiento de las economías y la tasa de crecimiento de los capitales. Y lo que ve, que sin ningún asomo de tener un análisis marxista, lo que hace es un análisis estadístico de la tasa de rendimiento de los capitales y tasa de crecimiento de las economías. ¿Y qué es lo que ve? Que la tasa de rendimiento de los capitales ha ido creciendo más que la tasa de crecimiento de las economías en general. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que eso del crecimiento, esa parte del crecimiento económico, ha sido concentrada por los propietarios de capital y no por los salarios de la clase trabajadora. Y que eso ha sido una tendencia sistémica durante todo el siglo XX y el siglo XXI en el capitalismo. Y eso es algo que también lo podemos ver nosotros y nosotras en nuestra economía local, en El Salvador, donde ya hablábamos de los datos que nos daba Oxfam sobre la economía mundial, sobre los datos que nos daba WorldX sobre la economía local, y que además es importante contrastarlo en términos de cómo eso se va viendo reflejado en el acceso a derechos y en las condiciones de vida de las personas.
cómo todo este montón de números y todos estos datos, al final de cuentas, sí tienen reflejo. Por ejemplo, si, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples siempre, si nos vamos a ver el acceso a seguro médico, aquí estamos hablando de seguro médico, tanto privado, público, el seguro social. El 20% de la población con mayores ingresos, alrededor del 46%, tiene acceso a seguro, algún tipo de seguro médico. Mientras el 20% de personas con menores ingresos, solamente de cada 100, solo 2 personas tienen acceso a seguro médico. Entonces, todo aquel montón de números que estábamos hablando de desigualdad se ven reflejados ahí, en el acceso a la salud de las personas. Casi la mitad de las personas con 20% de mayores ingresos tienen acceso a seguro médico, pero solo 2 de cada 100 del 20% de personas con menores ingresos. También se da en el acceso a la educación y en la calidad educativa. Y aquí vemos desigualdades tanto en términos de ingresos, porque las personas con menores ingresos, o los sectores con menores ingresos, tienen mayor probabilidad de dejar la escuela sin terminar el año. Pero no solo eso, sino que eso es todavía más cuando lo vemos en términos de hombres y de mujeres, donde alrededor de 1 de cada 5 niñas no están estudiando ni trabajando por dedicarse o porque están obligadas a realizar trabajo doméstico no remunerado. Es decir, 1 de cada 5 niñas dejan de asistir a las escuelas, dejan de acceder a la educación por realizar trabajo doméstico no remunerado. Y esto también es un entorno de desigualdad, porque entonces no se van a poder, no van a tener los recursos para acceder a los mercados laborales formales y por tanto tampoco en condiciones de tener pensiones o acceso a seguros como veíamos antes. Y entonces ese enclave, ese pequeño dato que se puede ver ahí, luego se va reproduciendo en la sociedad. Desigualdades que también se reproducen en términos de lo rural, donde en el sector rural también existen mayores índices de deserción escolar que en el sector urbano. Entonces ya vamos viendo cómo existen diferentes desigualdades y diferentes condicionantes de la desigualdad en términos de ingresos, en términos de accesos, acceso a salud, acceso a la educación. Y ahí es donde deben entrar los gobiernos, a ser capaces de ser un ente redistribuidor de los recursos y de los ingresos. Generar mejores condiciones para el acceso a la salud, a la educación, de los sectores que no tienen o que tienen mayores dificultades para lograr esos accesos. Ese debe de ser el papel fundamental en los gobiernos en términos de la redistribución. Ser capaces de proponer políticas fiscales donde se tasen más, donde se cobre más impuestos a quienes tienen más ingresos, para crear políticas que permitan generar acceso a derechos de educación y salud a los sectores con menores ingresos. Esos son, entonces, parte de los criterios que debemos de ir evaluando cuando hablamos de crecimiento. No solo el crecimiento por sí mismo, sino todas estas otras dimensiones de desigualdades y el papel de los gobiernos ahí. Y eso es lo que vamos a ir siguiendo en esta serie de videos. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.